Bien, estamos de vuelta con ustedes este viernes 21 de octubre. En nuestro espacio hemos venido abordando con distintos voceros lo que ocurre en el sector universitario. También hemos hecho énfasis en el caso de la educación media, el reclamo de los profesores, el reclamo, por supuesto, respecto a las condiciones con las que nuestros jóvenes se han reincorporado a las actividades académicas cuando corresponde ya en este último trimestre del año 2022. El caso del sector universitario en la parte pública, la universidad está en unas condiciones complejas, lo ha dicho la Federación de Centros Universitarios, una universidad que regresa al 100% de la presencialidad. Pero el sector privado no escapa también de estas realidades y es precisamente de lo que vamos a hablar con nuestro primer invitado, Terry Villanueva. Él es vocero de la Confederación de Estudiantes de Venezuela. Terry, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Qué se está encontrando la Confederación de cara a lo que es la reincorporación de las actividades, entendiendo que vivimos una época de pandemia, una actividad medianamente presencial, mitad virtual, y ahora sí pareciera que el 100% vuelve a la presencialidad, pero ¿cómo están las condiciones? ¿Cómo nos recibe esta presencialidad? La situación en las universidades es bastante adversa. Y en el contexto de universidades privadas y universidades públicas, la diferencia, aunque pareciese que fuese mucho mayor en la universidad privada por ser paga, la realidad es otra. La realidad actualmente en la universidad privada es que después de venir de 2 años, más de 2 años, casi 3 años de pandemia, donde la presencialidad no existía y la modalidad a distancia se convirtió en el día a día de los estudiantes, volver a las aulas de clase significa encontrarse con una universidad en un deterioro bastante interesante en temas de infraestructura. La universidad, sin tener clases académicas, sin tener presencialidad, no invertía o no estaba atento al 100% de su estructura. Entonces estamos teniendo deterioros en el tema de la infraestructura. En el tema de la matrícula estudiantil no se ha detenido. La matrícula estudiantil ha subido y ha estado en constante aumento. No hay deserción, que eso es un tema importante, ¿no? En el caso de la matrícula estudiantil, el estudiante es bastante sensible a esto. Si aumenta mucho, hay pocas probabilidades de nosotros inscribirnos. Por eso es que la deserción estudiantil ha crecido y en gran medida. Y en el caso de la Universidad Alejandro de Humboldt, universidad a la cual yo represento, presido el Centro de Estudiantes de la Universidad, estudio economía y conozco la realidad, y en conversaciones con los dirigentes estudiantiles de las otras universidades, la realidad de nosotros en la población estudiantil es bastante compleja. En el 2016, en la Universidad Alejandro de Humboldt éramos alrededor de 16.000 estudiantes. Hoy por hoy, en el 2022, somos alrededor de 2.000 estudiantes. Entonces por allí empezamos a ver el gran impacto que tiene todo lo que significa menos del 30% de lo que tenían. Exactamente, totalmente. En el 2019 se manejaban las cifras que eran una deserción estudiantil aproximadamente del 67%. Yo creo que hoy esas cifras hay que volverlas a revisar, hay que estudiarlas y sacar una nueva estatus, una nueva actualidad. Y en el caso de los profesores también se han visto afectados. Muchos de los docentes que antes nos acompañaban a diario en nuestras actividades académicas han dejado de dar clases por muchas realidades económicas, no les alcanza el salario para mantenerse, y algunos han buscado oportunidades fuera de nuestras fronteras. Entonces, eso nos invita al análisis en la educación privada. El tema, empezando por la matrícula, estas modificaciones, ¿de cuánto estamos hablando en términos porcentuales? Para que nuestra audiencia se haga un ejemplo, porque en las redes sociales vemos casos de otras instituciones privadas que manejan una matrícula de hasta $400, $500 por semestre, en un país donde el salario mínimo está en torno a los $15 al tipo de cambio. O sea, ¿cómo alguien puede estudiar en la educación privada estos costos? ¿Hay una variación importante o es una realidad extendida este ejemplo concreto que ponemos? Yo creo que es una realidad extendida. En el caso del área metropolitana tenemos alrededor de 5 o 6 universidades privadas que generalmente son bastante demandadas por lo que significa el joven bachiller que está buscando una educación privada en el país. En el caso de la Universidad Alejandro de Humboldt, de la Universidad Santa María, generalmente tienden a ser las universidades más accesibles en cuanto a los precios, pero eso dejó de ser una posibilidad para el estudiante que sale de bachiller, porque de un tiempo para acá, aproximadamente 2-3 años, se ha vuelto bastante difícil de seguir costeando. Los incrementos porcentuales, semestre por semestre, son de 100 y pico. En el caso de la Universidad Alejandro de Humboldt, hoy se ubica alrededor del semestre en los $400, un tanto parecido alrededor de la Universidad de Santa María. Y las otras universidades, la Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana, la Monte Ávila, en estos casos tienen el triple de la matrícula, tal vez un poco más, un poco menos. Entonces la realidad con el sueldo mínimo de un estudiante es bastante compleja estudiar. Entonces realmente se está formando el futuro del país, en nuestras universidades. Yo creo que la realidad es bastante compleja. Y en el caso de la universidad pública tampoco se escapa de esta realidad. Tienen otras realidades
que también les imposibilitan el continuar sus estudios. En el caso de los comedores, la ausencia de los comedores en la universidad pública es bastante inexistente, o realmente no se tiene lo que viene siendo antes un sistema de comidas dentro de la universidad que el estudiante pudiese agarrar para seguir sus estudios. En el caso de la beca estudiantil anteriormente, aunque para las familias venezolanas, aunque era una ayuda, se ayudaba a resolver. Hoy actualmente representa el $5 una beca. ¿Qué se compra con $5 hoy? ¿O qué resuelve un estudiante con $5 de beca? Bastante interesante cómo la educación privada y cómo la educación pública, por el contexto país en el que estamos atravesando, se está viendo bastante afectado. Y por supuesto los niveles de deserción estudiantil, profesoral y otros gremios que también hacen vida dentro de la comunidad universitaria, como es el caso de los trabajadores, de los obreros, de las autoridades académicas, están buscando otros espacios de financiamiento, están buscando otras instancias de cómo sobrevivir. Entonces, hoy tenemos en Venezuela, en el año 2022, post pandemia, una presencialidad compleja, que necesita ayuda, que necesita atención, y necesita atención del Estado, necesita atención de los profesores, a quien le duele la universidad, necesita atención de todo lo que significa el venezolano común, que también le duele esta instancia. Estamos hablando del caso del área metropolitana de Caracas. Al regreso de la pausa también vemos qué información manejan del interior del país, porque a lo mejor en Caracas, en las grandes ciudades, estos montos, pudiera que exista, por supuesto, un sector de la población al que pueda acceder, pero en el interior del país estos montos pudieran ser inviables. Hablamos de casos de estados más rurales, universidades ubicadas en estados como Barinas, en estados como Guárico, universidades que tal vez no puedan, por supuesto, entendiendo la realidad económica de cada región, no pueda manejar este tipo de costos. ¿Qué se maneja para otras regiones de Venezuela? Lo conversamos con Terry Villanueva, vocero de la Confederación de Estudiantes de Venezuela, luego de la pausa. @EnContexto Piso y @Carlos Penalosa, nuestras redes sociales.